La ventisca no tenía nombre. Solo era una bestia blanca tragándose las llanuras de Colorado. Para Thorn Hogfell, una viuda aferrada a su refugio remoto, sobrevivir era una batalla diaria. Pero al tercer día de tormenta, el que los lugareños llamaban la muerte blanca, todo cambió. Escuchó un sonido que el viento no podía hacer: el llanto de una niña. Lo que encontró medio enterrado entre los ventisqueros no era solo una criatura perdida, era la hija de un jefe apache, y rescatarla no fue el final del peligro, sino el inicio de una guerra. La niña era un secreto, y la tormenta era lo único que las mantenía con vida. El viento no solo aullaba, chillaba. Era como una criatura viva, un depredador de hielo y furia que arañaba las paredes de su humilde cabaña de barro. Thorn, encogida junto a su estufa de hierro, la llamaba el demonio blanco. Llevaba 3 días gritando, cubriendo las planicies con un manto tan espeso y absoluto, que parecía que el mundo se había terminado. Y ella era la única testigo de su final. Su hogar, la reclamación última esperanza, era una broma cruel que su difunto esposo, Ray Stonewade, había empeñado en mantener. Estaba a 5 millas del sendero más cercano y a 20 de la civilización dudosa de Redemption Creek. Solo estaban ella, un granero pequeño pero firme, una vaca y 3 gallinas que seguramente ya se habían congelado. Thorn era una mujer tallada del mismo granito duro que las montañas del oeste. No era frágil. Tenía las manos marcadas por lejía, alambres de púas y el retroceso de su Winchester 73. Viuda a los 28. Llevaba 10 meses sin Ray. Dijeron que fue un malentendido con un grupo de caza indígena. Pero Thorn sospechaba que ese malentendido tenía más que ver con el manantial que corría todo el año en su terreno, el único en ese valle que Lorna Blightwind, dueño del extenso rancho Barty, codiciaba. Echó otro trozo de valiosa madera de algodón al fuego. La cabaña crujió. Afuera, el frío era tan cruel que la saliva de un hombre se congelaría antes de tocar el suelo. Era supervivencia, simple y desnuda. Te quedabas dentro, mantenías la llama viva, contabas tus galletas y esperabas a que pasara el demonio blanco. En la tercera noche, cuando la luz morada del crepúsculo se desvanecía bajo la nieve, lo escuchó. Al principio pensó que era un engaño del viento. El viento sabía jugar. Sabía imitar el rugido de un puma, el silbido de un tren, incluso el murmullo de un hombre. Pero esto era diferente. Era un lamento agudo, delgado, que atravesaba el rugido de la tormenta. No era de un animal. Un animal tendría el buen juicio de esconderse. Ese sonido no pertenecía a esta colina helada. Thorn se puso su abrigo de lana gruesa, el que aún olía levemente al tabaco de Ray. Se calzó las botas, se cubrió la cara con una bufanda dejando solo los ojos visibles, y se ajustó un revólver en la cadera. Descolgó su rifle de la pared. Abrir la puerta fue una lucha. El viento se la arrebató, estrellándola contra la pared interior mientras una ola de nieve y cristales de hielo invadía la estancia, siseando al chocar con la estufa caliente. Con esfuerzo cerró la puerta, el pestillo resonando como una sentencia. Estaba fuera. El mundo había desaparecido. No había cielo ni suelo, solo un caos blanco, como una avalancha vertical. El frío era un golpe físico que le robaba el aliento. ¡Idiota!, escupió, aunque el viento le arrebató la palabra. «Eres una tonta, Thorn Hogfell». Pero el sonido volvió, más débil, pero innegable. Provenía del sur, cerca del lecho seco del arroyo. Ató una cuerda al picaporte de hierro de la puerta y se anudó el otro extremo a la cintura. Era un viejo truco de las llanuras, la única forma de volver viva. Bajó del porche y se hundió hasta la cadera en un ventisquero. Maldiciendo, siguió avanzando, inclinada contra el viento con el rifle en alto. Era una locura. Estaba persiguiendo un fantasma, y eso podría costarle la vida. Caminó 50 yardas, luego 100. La cuerda se tensó. Estaba al límite,
No podía seguir. El sonido se había esfumado. Solo quedaba el viento, burlón. Se quedó quieta, una estatua congelada a punto de rendirse. Entonces lo vio. Un destello de color en medio de la blancura. Un parche rojo oscuro, casi negro, al pie de una duna de nieve junto a unos álamos esqueléticos. Se movía. Thorn desató la cuerda de su cintura, una decisión peligrosa y sin vuelta atrás, y la aseguró a una rama baja, con los dedos entumecidos luchando con el nudo. Ahora tenía un nuevo ancla. Se lanzó hacia adelante. La nieve se convirtió en una trampa de arena helada. Llegó hasta la mancha de color. No era tela. Era un cuerpo pequeño y agitado. Una niña. No debía tener más de 6 o 7 años. Llevaba ropa tradicional apache, un vestido de gamuza, mallas y mocasines. Totalmente inadecuada para esa tormenta. Había sido envuelta en una piel de búfalo gruesa, pero ya casi se le había desprendido. Su cabello negro estaba empapado de hielo. Su rostro, de un tono azul grisáceo aterrador, estaba muriendo. Cuando vio la silueta de Thorn, no lloró, no pidió ayuda. Soltó un bufido, como una lince acorralada, con los ojos oscuros ardiendo de miedo instintivo. Ella era apache, una hija del pueblo Natura. Para los colonos de Redemption Creek, los suyos eran salvajes, bandidos, espectros del desierto. Pero para Thorn Hogfell, lo que sintió en ese instante no fue miedo al enemigo, sino un escalofrío más hondo que el frío que le mordía los huesos. Aquella niña no era una huérfana extraviada en la ventisca, no. Aquello era otra cosa. Aquello era peligro. Del tipo que dejaba viudas. Del tipo que mataba esposos bajo pretextos falsos. La pequeña intentó arrastrarse, su cuerpecito demasiado débil para obedecerle a sus propios deseos. Se desplomó de bruces en la nieve. La duda de Thorn duró lo que un suspiro, rota por el temblor brutal del cuerpo de la niña. Eso no era una decisión, era una urgencia del alma. «Estás a salvo», murmuró Thorn a través de la bufanda que cubría su rostro. «Tranquila. Estoy aquí para ayudarte». Se lanzó hacia la niña, envolviéndola con la piel de búfalo en un solo movimiento. Era tan liviana, como un fardo de ramas y escarcha. La niña se revolvió con rabia débil, forcejeando con la poca fuerza que le quedaba. Intentó morder la mano enguantada de Thorn. «Shh. Tranquila. Vas a morir si te quedas aquí», gritó Thorn, apenas audible sobre el aullido del viento. Le cubrió la cabeza con el abrigo, ajustó la piel congelada lo mejor que pudo y dio media vuelta rumbo a la cabaña. El regreso fue un infierno. El viento la empujaba con furia como un gigante rabioso, y entonces la niña se desplomó en sus brazos. Ya no luchaba, era solo peso muerto. El pánico la atravesó como una cuchilla. Thorn apretó los dientes. «No, no me hagas esto, no ahora», gruñó, ajustando el cuerpo contra su pecho. Localizó la cuerda. Mano tras mano. Siguió el hilo de vida de regreso. Sus pulmones ardían como si hubiera tragado fuego. Los últimos 6 metros hasta la puerta parecían eternos. Tropezó al subir el único peldaño, pateó la puerta y se dejó caer dentro, arrastrando a la niña con ella. Golpeó la puerta con fuerza, sellando el calor adentro. Por unos segundos, solo respiró, jadeante, rodeada de charcos de nieve derretida. El cuerpecito seguía helado entre sus brazos. Con esfuerzo, se incorporó. La llevó hasta la alfombra de piel frente al fuego, la misma que Ray Stonewhite había cambiado en el mercado años atrás. Los ojos de la niña seguían cerrados. Su respiración era apenas un suspiro. Thorn se movió rápido, sin perder tiempo. Le cortó los mocasines endurecidos como piedras. Los pies eran trozos de hielo, la piel de un blanco ceroso como de cera muerta. Le quitó el vestido de gamuza, sus propios dedos torpes por el frío. Frotó los brazos y piernas de la niña con fuerza, buscando devolverle la sangre. Pero la piel estaba tan fría, tan dura, como piedra. «Vamos, pequeña, lucha», susurró Thorn, frotándole las manos entre las suyas.
La envolvió en su manta más gruesa y la recostó cerca de la estufa. Sirvió un poco del caldo que aún burbujeaba, conejo y papas, pobre pero caliente. Le sostuvo la cabeza con ternura y acercó la cuchara a los labios azulados y agrietados. ¿Nada? La niña no reaccionaba. Thorne miró las ropas húmedas y arrugadas a un lado, y entonces lo vio. Colgando de su cuello, un amuleto. Era una simple tira de cuero, pero las cuentas eran finas, de un azul profundo, nada que se vendiera en la tienda de Tabrick Brantmoor. En el centro, tallado con precisión, había un pequeño colmillo de hueso, en forma de garra de halcón. Thorne reconoció ese símbolo. No era de cualquier tribu. Aquello significaba algo. ¿Quién eres?, susurró. Intentó otra vez con el caldo, esta vez dejando caer unas gotas en su boca. La niña tosió, se atragantó, y de pronto abrió los ojos. Pero no eran los ojos de una niña. Eran ojos antiguos, llenos de un miedo tan profundo que a Thorne se le rompió el alma. La pequeña miró el fuego, las paredes de troncos, a Thorne, y comenzó a temblar. No del frío, sino del espanto. Cada fibra de su cuerpo temblaba como si recordara algo terrible. Thorne dejó la cuchara, abrió la manta y, sin pensar, la atrajo contra su pecho. Se sentó en la alfombra, de espaldas al fuego, acunándola como habría hecho con un cordero, o con el hijo que nunca tuvo con Ray. Le acarició el cabello húmedo con ternura. Ya pasó. La tormenta no puede tocarte aquí. Estás a salvo. Entonces la niña habló. Su voz era apenas un suspiro rasposo. Una sola palabra repetida una y otra vez. Shima, Shima. Thorne no hablaba apache, pero entendía esa palabra. Todos la entendían. Madre. La niña no estaba perdida, estaba separada, y allá afuera, en la tormenta, su familia quizá ya no existía, o la estaba buscando. El gesto de compasión de Thorne acababa de volverse una cadena invisible, mucho más pesada, y la ventisca no había terminado. Durante 2 días más, el demonio blanco siguió rugiendo. La cabaña se convirtió en una especie de fortaleza flotando en un mar congelado. Entre esas paredes nació una tregua silenciosa. Thorne decidió llamarla Just Emberfall, un nombre que alguna vez escuchó que daban a las niñas apaches. La niña, por su parte, observaba a Thorn Hogfell con una atención inquietante, como si fuera un reflejo de agua que nunca parpadea. No decía palabra, pero su mirada lo decía todo. Thorne, poco a poco, fue entendiendo los límites de la pequeña. Just Emberfall no quería lástima. Aceptaba la comida, el caldo de conejo, un pedazo de galleta dura ablandado en leche, con una dignidad silenciosa y firme. No dejaba que Thorne le tocara los pies congelados. Los apartaba con un siseo como una cría de lince. Así que Thorne dejó cerca un cuenco con agua tibia y ungüento. Y por la noche, cuando fingía dormir, escuchaba el chapoteo suave y los jadeos contenidos, mientras la niña se curaba sola. Tenía una fuerza distinta, más fuerte que cualquier niña de 7 años que Thorne hubiera conocido jamás. Pero entre ellas existía un muro, el idioma, una barrera de silencio y sospecha. Thorne apuntó hacia su propio pecho. «Thorne», dijo. La niña solo la miró, sin cambiar el gesto. Entonces señaló la estufa. «¿Estufa?», dijo, y luego al cubo. «Agua». Just no respondió, pero sus ojos seguían los gestos, como si grabara todo en la memoria. A la mañana siguiente, mientras Thorne revisaba lo poco que le quedaba de leña, oyó un pequeño golpe. Se dio la vuelta. Just había tirado el cubo vacío y lo miraba. Luego miró a Thorne y repitió con precisión perfecta, imitando su tono. «¿Agua?». A Thorne se le escapó una sonrisa suave, un poco triste. «Sí, agua». La niña se señaló el pecho. «Just», dijo. Luego murmuró algo que sonó a Billondara, pero volvió a señalarse y afirmó. «Just». Aceptaba el nombre que Thorne le había dado. Un pequeño gesto, un puente entre 2 mundos. Para el tercer día, la furia de la ventisca había pasado.
había dejado un paisaje tan hermoso como mortal. El cielo tenía un azul duro, como piedra, y la nieve formaba montículos extraños que el viento había esculpido como si fueran obras de otro planeta. Y en ese silencio sepulcral, Thorn supo que ya no podían seguir escondidas. Se le acababa la leña y la harina, y la vaca, si aún vivía, necesitaba alimento y calor. Just Emberfall también necesitaba algo más, un destino. Thorn no podía simplemente quedarse con una niña apache. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Llevarla a Redemption Creek? Allí la entregarían a los soldados de Fort Garland. Para ellos, no sería más que una ficha de cambio. O peor, una prisionera. Y la gente del pueblo, avivados por Colbert Drakewell y su liga de moralidad, podrían decidir tomar justicia por su mano. Thorn revisó su revólver, cargó su Winchester y abrigó a Just con uno de los viejos abrigos de Rye Stonewaite, con las mangas dobladas hasta el codo. «Tenemos que ir al establo, Just. Quédate cerca de mí». Un trayecto que normalmente tomaría medio minuto les tomó 15, hundiéndose hasta la cintura entre la nieve. El mundo parecía de otro planeta. Thorn entrecerró los ojos para buscar señales, humo, movimiento. Pero no había nada. Solo blancura. Nada ni nadie podría haber sobrevivido esa tormenta a la intemperie. La familia de Just probablemente había muerto. Ese pensamiento le cayó al estómago como una piedra. El granero estaba frío, pero seguía en pie. Drystan Birelow, la vaca, seguía viva, mugiendo con disgusto. Su bebedero estaba vacío. Mientras Thorn le echaba heno y rompía el hielo del barril, Just permanecía de pie junto a la puerta, vigilando en silencio. Cuando Thorn terminó de ordeñar, se giró. Y Just ya no estaba. El pánico le rugió dentro. ¡Just! Corrió fuera, sus botas resbalando sobre el hielo. La nieve estaba intacta como una sábana sin arrugas. No, espera. Allí, pequeñas huellas que no iban hacia la cabaña, sino hacia la loma del sur, el límite de su terreno. «No, Just, no es seguro». Thorn se lanzó tras ella, dejando caer el cubo de leche sin pensarlo. La encontró en la cima de la colina, una figura diminuta y oscura en medio del inmenso blanco. Estaba mirando hacia el sur, hacia las tierras altas. El territorio apache. Estaba completamente quieta. Thorn llegó junto a ella, jadeando. «¿Qué ves? ¿Qué estás mirando?» Just no respondió. Su mirada seguía fija. Thorn la siguió con los ojos. Al principio, solo vio nieve y cielo. Pero luego, allí estaba, en una meseta lejana, quizá a 8 kilómetros. Una hebra de humo, una fogata. El corazón de Thorn se encogió. Alguien había sobrevivido. Estaban dando una señal. Just levantó su mano enfundada en mitones y apuntó. Luego la miró con desesperación en los ojos. Señaló el humo, luego a sí misma, y luego al sur. Quería irse. Quería volver. «¿No?», dijo Thorn, negando con la cabeza. No puedo dejarte ir. Está demasiado lejos. Te congelarás antes de llegar». El rostro de Just se derrumbó. La máscara de estoicismo que había llevado durante 3 días se hizo trizas. El llanto que soltó Just Emberfall fue tan desgarrador, tan lleno de dolor antiguo y deseo desesperado, que a Thorn Hogfell le dolió en el pecho escucharlo. La abrazó fuerte. «Shh, tranquila», susurró. «Ya pensaré en algo». Pero mientras la pequeña sollozaba en sus brazos, los ojos de Thorn recorrieron el horizonte, y entonces lo vio. Más cerca, hacia el este. Una columna de humo, más gruesa y oscura. Venía en dirección a su cabaña, y no era solo humo. Era un grupo de jinetes, al menos 6, avanzando con dificultad entre la nieve espesa, dejando tras ellos estelas blancas. La tormenta había pasado, y el mundo la había encontrado. Thorn no tuvo tiempo para pensar. Le tomó la mano a Just. «Corre a la cabaña, ya». Tropezaron, se cayeron, pero llegaron.
Cerró la puerta de golpe y encajó la tranca con fuerza. Su corazón retumbaba en las costillas. «Métete en la bodega», ordenó señalando la trampilla del suelo. «Y no hagas ningún ruido, ¿me entiendes? ¡Ningún ruido!». Los ojos de Just, abiertos de par en par por el miedo, asintieron. Desapareció sin decir palabra en el hueco oscuro y helado. Thorn lanzó la alfombra encima, agarró su Winchester y se apostó junto a la única ventana con postigos de la cabaña. Los jinetes avanzaban lento entre la nieve profunda. Eso le daba tiempo. Thorn los observó. No era el ejército. Sus abrigos eran de otro color. Era una patrulla. Reconoció al hombre que iba al frente, Varek Emberfall, el marshal. Detrás de él venía Lorna Blightwind, inconfundible incluso desde lejos, montado erguido sobre su corcel negro como la noche. El resto eran pistoleros del rancho Barty, hombres al servicio de Blightwind. Se detuvieron a unos 20 metros del porche. «Señora Hogfell», la voz de Varek retumbó clara en el aire helado. «Abra la puerta. Venimos en nombre del pueblo». Thorn entreabrió el postigo. El aire frío le golpeó el rostro. «Aquí estoy, Marshal». «¿Qué asunto los trae?» «Recibimos un informe», respondió él, el vaho saliendo de su boca. «Movimiento sospechoso en esta propiedad durante la tormenta. El único movimiento aquí era el mío», contestó Thorn, tratando de no congelarme. Blightwind espolió su caballo y se acercó al Marshal. Era un hombre atractivo en un modo cruel, con bigote grueso y ojos fríos como el hielo. Sonrió, pero no le alcanzó la mirada. «Vamos, Thorn», dijo con voz aceitosa. «Solo venimos a ver cómo estás. Fue una tormenta brutal, una mujer sola». «Mi bienestar no es de su incumbencia, señor Blightwind. Nos dijeron que tuviste visita», insistió él, su sonrisa endureciéndose. Thorn apretó el rifle. «Te dijeron mal. Breslin Emberfall, allá en el cruce, andaba revisando sus trampas». Intervino Varek con tono cansado. «Dijo que vio humo saliendo de tu chimenea todos los días». El tercer día, se acercó lo más que pudo y juró haber visto dos figuras, una de ellas pequeña. El estómago de Thorn se encogió. Breslin, viejo chismoso y borracho. «Estaba revisando mi establo», mintió. «Con ese viento, cualquiera se confunde». «Seguro me vio mal». Blightwind soltó una risa seca, cortante. «No nos tomes por tontos, Thorn. Sabemos lo que escondes». Un carguero informó, continuó. «Vieron un grupo de renegados Kailti cerca del paso antes de la tormenta. Iban con sus familias. Seguro perdieron a alguien en la nieve». Ese nombre fue como una puñalada. Corin Birelow no era cualquier renegado. Era un jefe de guerra chiricahua, una leyenda, un fantasma perseguido por el ejército por más de 5 años. Y Just, su amuleto, su mirada. Ella era su hija. El simple acto de rescate de Thorn acababa de convertirse en un lío monumental. «Estás protegiendo a una enemiga», dijo Varek con voz dura. «Eso es delito territorial. Pone en riesgo a todo el pueblo. Abre la puerta y entrégala. La llevaremos a Fort Garland». «Es solo una niña, Varek», saltó Thorn, su voz quebrándose. «Iba a morir congelada. ¿Qué querías que hiciera?» «Dejarla», respondió Blightwind sin elevar la voz. «Así es el orden natural. Pero ahora trajiste esta peste sobre ti, sobre nosotros. Su gente vendrá por ella, y no se van a detener en tu porche». «¿Entonces vienes a protegerme?», bufó Thorn. «Venimos a quitarte el problema», dijo Blightwind, y desabrochó la correa de su pistolera. «Por el bien de la comunidad». «Te refieres al bien del Barty», escupió Thorn. Varek Emberfall alzó la mano. «Ya basta. Thorn, te lo ordeno en nombre de la ley de Redemption Creek. Abre esa puerta». Thorn miró de la cara cansada y dividida de Varek al rostro tenso y voraz de Lorna Blightwind. Sabía lo que venía. No llevarían a Just Emberfall a ningún fuerte. Los hombres de Blightwind lo resolverían.
Para ellos, una niña era solo un cabo suelto. No, dijo ella. ¿Qué? Varek parecía incrédulo. No, ella es mi invitada. Ustedes no lo son. La expresión de Blightwind se ensombreció. Estás cometiendo un error fatal, señora Hogfell. Última advertencia, Thorn, gritó Varek. No me obligues a derribar la puerta. Thorn amartilló la Winchester. El sonido metálico del mecanismo cortó el silencio como un cuchillo. Si pones un pie en mi porche, Marshall, te meto una bala 44-40 en la bota. La próxima irá más arriba. Esta tierra es mía. Raya Stonewaite la registró legalmente. Fuera de mi propiedad. La patrulla guardó silencio. Los pistoleros miraron a Blightwind. Varek bajó la vista. Luego miró hacia la ventana. Sabía que no era una amenaza vacía. La había visto disparar en la feria 2 veranos atrás, cuando Ray aún vivía. Había vencido a todos, incluso al mejor tirador de Blightwind. Finalmente, Varek suspiró. Una nube blanca de frustración escapando de su boca. Eres una terca, Thorn. Estás sola. Cuando vengan por ti, no pidas ayuda. Redemption Creek se ha lavado las manos del último reclamo. Giró su caballo. Vámonos, muchachos. Blightwind no se movió. Se quedó mirando la cabaña, los ojos ardiendo con rabia contenida. Uno de sus hombres, un vaquero rudo llamado Tovan Stormrest, habló. «Jefe, ¿vamos a dejarla así?» «Hoy no», respondió Blightwind con voz baja y peligrosa. «Si quiere jugar a la casita con salvajes, que lo haga. El frío la ablandará, o lo hará algún bravo de Corin Birelow». Giró su caballo salpicando nieve. «Pero ese manantial será del Barty, Thorn». De un modo u otro, se alejaron en línea, figuras oscuras desdibujándose entre el blanco. Thorn se dejó caer contra la pared. Su rifle ahora pesaba 1 tonelada. Esperó hasta que no quedó ni rastro de ellos. Entonces corrió la alfombra y abrió la trampilla. Jast emergió, su carita pálida pero serena. No había hecho ni un ruido. Caminó hacia Thorn y en un gesto que rompió las defensas de la mujer, le dio una palmadita en el brazo. Thorn miró a la niña, luego al horizonte por donde se habían ido los jinetes, y más allá, hacia el sur, donde aún flotaba aquel hilo de humo del campamento apache. Estaba atrapada entre 2 mundos, enemiga de ambos, y el silencio que siguió a la partida de la patrulla fue peor que la ventisca. Un silencio denso, asfixiante. Redemption Creek había decidido dejarla atrás. Por primera vez, Thorn Hogfell estaba completamente sola, salvo por esa niña pequeña y silenciosa que ya no se apartaba de su lado. Durante una semana vivieron como si estuvieran bajo sitio. Thorn solo salía a alimentar y ordeñar a Drystan Birelow, siempre con la Winchester en los brazos, la mirada escaneando los riscos nevados. Jazz miraba por la ventana como una centinela diminuta. El deshielo empezó lento, casi cruel. El mundo goteaba. La nieve se volvió pesada, húmeda, dejando al descubierto el pasto gris y muerto. Viajar seguía siendo peligroso, todo era fango y charcos. Pero ya era posible. La despensa, sin embargo, estaba vacía. Solo quedaban migas de galleta dura, lo último de la carne salada, y café aguado hecho con los pozos recalentados. La vaca casi sin forraje. No aguantarían otra semana. «Tengo que ir al pueblo, Jast», dijo Thorn una mañana con las palabras sabiendo a polvo seco. «Necesitamos harina. Necesitamos todo». Los ojos de Jast se agrandaron. Le tomó la manga, negando con fuerza. «Tengo que ir», repitió Thorn, soltando con cuidado los deditos. «Vas a estar bien. Atranca la puerta detrás de mí. No la abras a nadie. Solo si me oyes cantar. Sweet Betsy from Pike». Ya se la había tarareado antes mientras barría. Jast asintió, seria como una anciana. «Escóndete en la bodega si alguien viene, y guarda silencio». Thorn ensilló a su yegua, una valla robusta llamada Sadie Birelow, y cargó su rifle.
Los 30 kilómetros hasta Redemption Creek fueron un infierno de frío y lodo. Todo el trayecto sintió los ojos del llano vacío clavados en su espalda. Al entrar al pueblo, la poca gente que había afuera se quedó quieta, observándola. Las puertas se cerraron. Colbert Drakewell, que barría el frente de su tienda de vestidos, giró la espalda con desdén. El pueblo ya había tomado su decisión. Thorne ató a Sadie Virelow frente a la tienda general de Tabrick Brandmore y entró. El lugar, que solía oler a tabaco de canela y telas recién llegadas, se quedó en un silencio espeso. Tabrick, quien la conocía desde que llegó como recién casada, dejó de pulir el mostrador. La miró y luego bajó la vista. «Señor Brandmore», dijo Thorne con voz firme, «necesito harina, tocino, café y un saco de forraje». «No sé si puedo atenderla, señora Hogfell», balbuceó él, el rostro encendido de vergüenza. «Mi dinero no vale. Voy a pagar en efectivo». «No es eso. Es que la gente está nerviosa, Thorne. Lo que estás haciendo no está bien. Nos estás poniendo en peligro a todos. Estoy sobreviviendo, igual que tú». «Eso no es lo que dice Lorna Blightwind», replicó Tabrick. «Dice que estás escondiendo a una renegada, que la banda de Corin Virelow está en pie de guerra, y es por tu culpa». «Blightwind quiere mis tierras». La voz de Thorne subió un tono. «Las ha querido desde que Ray Stonewade murió. Está usando a la niña como excusa para echarme». «Tal vez», dijo Tabrick, retorciéndose las manos. «Pero también es quien mantiene vivo este pueblo. Ofreció pagar la deuda de cualquier tienda que se niegue a venderte». Thorne sintió como la sangre se le helaba. Blightwind no solo la estaba amenazando, estaba ahorcándola. ¿Van a dejarme morir de hambre entonces? Tabrick no pudo mirarla a los ojos. Thorne dio media vuelta y salió. Temblaba, pero no de frío. Era una furia helada que le recorría los huesos. Estaba a mitad de camino hacia su yegua cuando una voz la detuvo. «Señora Hogfell». «¿Un momento?» Era Lorna Blightwind. Estaba recostado contra un poste frente al Silver Spur Saloon, fumando un puro delgado. Parecía tranquilo, seguro. «No tengo nada que decirte», espetó Thorne. «Oh, pero yo creo que sí», dijo él, empujándose con calma del poste y caminando hacia ella. Era un hombre grande, y sabía usar su tamaño para intimidar. Le bloqueó el paso. «Parece que tuviste problemas para hacer compras. Tú los envenenaste contra mí. Yo solo les mencioné los riesgos de tratar contigo. El pueblo es un ecosistema delicado, Thorne. Cuando entra una plaga, hay que aislarla». Dio una calada a su puro. «Pero no soy un hombre sin corazón. De hecho, vengo con una solución». «No me interesan tus soluciones. Escúchame, esta situación no se sostiene. No puedes alimentarte, no puedes defenderte. Esos salvajes vendrán. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero vendrán. Y no serán amables», añadió acercándose más. Thorne podía oler el whisky en su aliento, aún tan temprano. «O quizás mis muchachos se impacienten. Están muy preocupados por el bienestar del pueblo. Puede que salgan hasta tu cabaña a resolver el asunto por cuenta propia. Yo no podré hacerme responsable», continuó. «Un incendio, una bala perdida, es un mundo peligroso». Allí estaba. La amenaza, clara como el día. «¿Qué quieres, Bart?», sonrió. «Fácil. Tengo unos papeles listos en la oficina del registro. Firmas la cesión de tu reclamo, el manantial, la tierra, todo. A cambio te doy $500, más de lo que vale, honestamente. Y te garantizo un lugar en la próxima diligencia hacia el este. Puedes regresar a St. Louis o donde sea que viniste. Ser una dama otra vez». «¿Y la niña?», preguntó Thorne, la voz tan fría como el viento. Blightwind encogió los hombros, sacudiendo la ceniza de su puro. «Ella es el precio del boleto. Me la entregas. Mis hombres se encargarán de devolverla. Que no cause más problemas». «¿La vas a matar?»,
Voy a resolver el problema, Thorn. Eso hacemos los hombres como yo. Resolvemos. Ese manantial es la clave del valle entero. No dejaré que una viuda y una mocosa salvaje se interpongan en el progreso. Esta es tu última y mejor oferta. Thorn lo miró. Ese rostro seguro, autosuficiente. Pensó en Jast, en su fuerza, en esa sonrisa tímida que apenas empezaba a asomar. No levantó la voz, pero sus palabras cortaron el silencio como cuchilla. Prefiero arder en el infierno, señor Blightwind, antes que venderle el alma a una serpiente como usted. La sonrisa de Blightwind desapareció. Su rostro se tensó. Entonces ya tomaste tu decisión. Así es. Hazte a un lado, dijo ella, empujándolo con el hombro mientras pasaba. Escuchó cómo maldecía por lo bajo, pero no la detuvo. Montó a Sadie Virelow y salió de Redemption Creek con la cabeza alta, aunque el estómago le quemaba con la mezcla de hambre y miedo. Volvió a casa con las manos vacías, pero con algo más firme que comida, una decisión. Thorn acababa de firmar su propia sentencia. Cuando regresó a su cabaña y vio la puerta atrancada, una sensación nueva se le asentó en el estómago. Miedo verdadero. ¿Y si Lorna Blightwind no había esperado? ¿Y si sus hombres ya habían venido? Bajó de Sadie Virelow con el rifle preparado y entonó la primera línea de la canción, la voz quebrada. ¿No te acuerdas de Betsy, la dulce, de Pike? El pasador se deslizó. La puerta se abrió apenas. El ojo oscuro de Jast Emberfall apareció en la rendija. Thorn entró rápidamente y volvió a trabar la puerta. «Él viene», murmuró más para sí que para la niña. Esta vez no van a esperar. Jast la observó. Había notado las alforjas vacías. Caminó hasta el saco de harina, lo abrió y luego miró a Thorn. Había comprendido. Fue hasta el rincón donde yacía su vestido de gamuza, congelado y desgastado. Thorn lo había lavado, secado junto al fuego. Jast lo recogió, se lo colocó entre los brazos y señaló la puerta. Thorn se quedó mirando. «¿Tú quieres irte?» La niña asintió. Se señaló a sí misma, luego la puerta y después la loma del sur. Se estaba ofreciendo. Sabía que era la causa de todo. Y quería salvar a Thorn. La garganta de Thorn se cerró. Aquella criatura de apenas 7 años, que lo había perdido todo, estaba dispuesta a caminar sola hacia la nieve, enfrentar a los hombres de Blightwind, solo para proteger a la mujer que por puro azar la había salvado. «No», dijo Thorn, la voz ronca. «No, no vamos a hacerle ese favor». La decisión se asentó en su pecho como una piedra. Blightwind quería su tierra. El pueblo la había abandonado. Los apaches eran un peligro lejano. Ahora eran solo ellas dos. Una isla. «Quiere una guerra», susurró Thorn, revisando su Winchester. «Pues la tendrá». Esa noche, la cabaña cambió. Ya no era refugio, era trinchera. Thorn durmió con la ropa puesta, el rifle al lado. Jast, notando el cambio, no durmió junto al fuego sino en las sombras, cerca del sótano, con un pequeño cuchillo de cocina entre los dedos. Pasaron 2 días. Solo se oía el goteo del deshielo, y al tercer amanecer, Thorn lo vio. Estaba escudriñando las colinas con el catalejo viejo de Rye Stonewaite. El humo del campamento apache aún se alzaba, pero era más delgado. Entonces vio otra cosa. En la loma donde Jast se había parado la primera vez, había una pluma de halcón atada a una rama de enebro. No estaba el día anterior. Thorn la observó largo rato. No dijo nada, pero Jast lo sintió. Se volvió más callada. Escuchaba sonidos que Thorn no podía oír. Esa tarde, la niña estaba sentada cerca del fuego, cosiendo con habilidad una camisa rasgada de Thorn. Murmuraba una melodía triste, repetitiva. «Es bonita esa canción», dijo Thorn suavemente. Jast se detuvo, casi avergonzada. «Mi Shima», susurró. Era la primera vez que usaba esa palabra desde la noche del rescate. «¿Tu madre?», preguntó Thorn. «¿Está en ese campamento?
¿Allá en la montaña? Jazz asintió. Tocó su amuleto, el que tenía cuentas azules y una garra tallada. Lo sostuvo para que Thorn pudiera verlo. Y por primera vez, Thorn realmente lo miró. Las cuentas eran de un azul muy específico, intenso. El tallado del hueso, preciso. Y de pronto, todo regresó. No a la tormenta, sino 10 meses atrás, al día en que Ray murió. Ella había estado en el pueblo. Volvió para encontrar el granero antiguo aún humeando. Walter muerto. Varek Emberfall había dictado que fue un ataque apache. Había huellas, dijo. Una flecha en el suelo. Pero siempre hubo un detalle que le molestaba. Algo que apartó de su mente. En el lodo, semifundida por el fuego, había una cuenta azul, exacta a las del collar de Jast. El corazón de Thorn palpitaba con fuerza. Corrió al fregadero, al cajón de lata donde guardaba botones y alfileres. Revolvió con dedos temblorosos. Y allí estaba. Una cuenta azul índigo. La sostuvo junto al collar. Eran idénticas. Jast susurró. ¿De dónde salió esto? La niña tocó su collar. Nantan, Corin, mi padre. Thorn sintió que todo giraba. Nada tenía sentido. ¿Por qué el jefe apache atacaría su tierra pobre? ¿Por qué matar a Ray? No se habían llevado ni los caballos. A menos que no hubieran sido los apaches. Blightwind, murmuró Thorn Hogfell, como si la verdad le golpeara en el pecho. Los hombres de Blightwind, disfrazados, dejando huellas falsas, una flecha, una cuenta azul, una pista sembrada a propósito para culpar a los apaches y forzarla a abandonar sus tierras. Ray Stonewaite no había muerto a manos de salvajes. Había sido asesinado por su vecino. ¿Y Jast Emberfall? ¿Por qué estaba sola en la tormenta? Thorn siempre había creído que se había separado de su familia, pero el campamento apache estaba a 5 millas al sur, y la tormenta había venido del norte. Jast, dijo, tomándola de los hombros con cuidado. Los hombres, los que vinieron antes de la tormenta, eran... Thorn trazó con los dedos una línea por su cara, como si se pintara con tintes de guerra. Los ojos de la niña se agrandaron. Había entendido. Y negó con fuerza. Se señaló su vestido apache, luego su piel. Frotó su brazo como si quisiera borrar su color. Y pronunció una palabra en inglés, una de las primeras que Thorn le enseñó. Man. Luego apuntó hacia el recuerdo de los hombres de Blightwind que había visto desde la bodega. Man. No eran de su gente. Eran blancos, disfrazados. Jazz no se había perdido. Había huido de ellos. Los hombres de Blightwind habían atacado a su familia, quizás un pequeño grupo de cazadores, y ella se había arrojado de lleno en los brazos de la ventisca. Thorn se incorporó. El dolor, la soledad y el miedo del último año se condensaron en un solo punto, duro como piedra. Ya no estaba protegiendo solo a una niña. Estaba resguardando a la única testigo del asesinato de su esposo. Guardó la cuenta azul en su bolsillo. Tomó su Winchester. «Volverán», dijo con los dientes apretados. «Y esta vez estaré lista». El ataque llegó al amanecer, 2 días después. El aire era gélido, pero el sol brillaba con una intensidad hiriente sobre la nieve húmeda. Thorn los vio primero, no desde el lado del pueblo, sino desde el este. Usando las lomas como cobertura, Lorna Blightwind, Tovan Stormrest y 3 vaqueros más del Barty. No era una patrulla, era un grupo de guerra. «¡Bodega!», ordenó Thorn. Jast no dudó. Se deslizó en el hueco bajo el suelo, cerrando la trampilla casi por completo, dejando solo una rendija para mirar. Thorn atrancó la puerta. Revisó su munición. Su Winchester 73 tenía 15 tiros. El revólver Colt, 6 más, 21 balas, contra 5 hombres bien armados. Los hombres se desplegaron, rodeando la cabaña. «Thorn Hogfell», gritó Blightwind, con esa voz altisonante, falsa.
¡Esto se acabó! Tengo una orden firmada por la jueza Sadie Flinborn por encubrimiento y obstrucción a la justicia. ¡Mentiroso!, gritó Thorne desde la ventana, moviéndose de un postigo al otro. No tienes ninguna orden, y esa jueza es tu prima. Última oportunidad, rugió él. Entrégame a la niña y sal con las manos en alto. Si lo haces, intercederé por ti en el juicio. El único juicio que viene, Bart, es el tuyo, replicó ella. Por el asesinato de mi esposo. Silencio absoluto. Los hombres se detuvieron. Thorne vio a Blightwind girar en la silla mirando a los suyos. Había tocado un nervio. «¡Está loca!», gritó Toban. «La soledad la enloqueció. Habla tonterías». «¿Ah, sí?», respondió Thorne, la voz firme. «¿O acaso recuerdas haber dejado caer una cuenta azul cerca de mi granero? Una igual a la que lleva puesta la hija de Corin Byrelow». Vio a Blightwind estremecerse. No lo sabía. No sabía quién era la niña. Y ahora lo entendía. «¡Basta!», rugió Blightwind, sin el más mínimo encanto. «Está desquiciada. Quemen la cabaña». Uno de los vaqueros desmontó, sacando una antorcha y una botella de aceite. Corrió hacia la casa. Thorne abrió de un golpe el postigo. No apuntó al pecho. Apuntó a los pies. Disparó. El Winchester saltó en sus manos. La bala levantó nieve y barro justo frente al hombre. Gritó y se lanzó al suelo, la antorcha apagándose. «La próxima va en el estómago», gritó Thorne. «Dispérsense. Denle demasiados blancos», ordenó Blightwind. Los disparos retumbaron. Las balas golpeaban las paredes gruesas de barro que las absorbían como esponja. Una bala atravesó la madera del postigo, salpicando astillas. Thorne se agachó, corriendo hacia la otra ventana. Vio a Toban intentando alcanzar el granero con una antorcha. Quería obligarla a salir con humo. Apuntó con cuidado como si cazara un ciervo. Disparó. Erró por poco. Pero fue suficiente para hacerlo caer en la nieve. El vaquero se arrastró hasta esconderse tras un bebedero. Era un punto muerto. Ellos no podían darle, pero ella tampoco podía con todos. Y Thorne tenía balas contadas. Ellos podían esperar. «Está en la ventana del este», gritó uno. 2 disparos al unísono. El marco de la ventana estalló. Thorne se lanzó al suelo, los oídos zumbando. «¿Cómo se siente, Thorne?», gritó Lorna Blightwind con sarcasmo. «¿Se siente bonito ser la presa?». Thorne gateó hacia el centro de la cabaña, jadeando. Estaba atrapada. Le quedaban quizá 20 balas. Ellos podían esperar o tener suerte. Desde la bodega escuchó algo. Un lamento. No era llanto. Era canto. Jas Temberfall estaba cantando. La misma melodía suave y triste que solía tararear junto al fuego. Era la canción de su madre. Un sonido agudo, claro, que cortaba incluso el estruendo de los disparos. «¿Qué demonios es eso?», gritó Toban Stormrest, y por un instante, el fuego cesó. «La mocosa salvaje», escupió Blightwind. «Canta su canción de muerte. Mejor. Nos ahorra trabajo». Levantó su rifle. De pronto, la puerta explotó. Los hombres irrumpieron. Thorne se arrodilló, apuntando con el Winchester. Las manos le sudaban. Era el final. Y entonces, un nuevo sonido. No fue disparo. Fue un alarido de guerra, desgarrador, proveniente de la loma del sur. Todos, incluso Blightwind, se congelaron. Giraron como uno solo. La loma, donde antes solo había una pluma, ya no estaba vacía. Estaban ahí, siluetas contra el cielo. No 6, ni 10. Docenas, quizás 100. Guerreros apaches montados sobre caballos delgados y nerviosos. Estaban quietos, como estatuas de venganza. Habían estado allí todo el tiempo, observando, esperando. En el centro, un hombre más alto que los demás. Camisa sencilla de gamuza, pero su presencia era innegable. Corin Byrelow. El rostro de Blightwind, que estaba rojo de furia, palideció. «Es una emboscada»,
susurró uno de sus hombres, el caballo temblando bajo él. Ella los llamó. «¡Cállate!», siseó Blightwind. El canto de Jast cesó. Thorn fue hasta la puerta, levantó la tranca, la pateó abierta. Se quedó parada en el umbral, el Winchester colgado del brazo. Miró a Blightwind, luego a la loma. Jast salió de la bodega, los ojos abiertos como platos. Vio a los guerreros. Su rostro, antes lleno de terror, se iluminó. Corrió más allá de Thorn, más allá de los hombres inmóviles de Blightwind, hacia el campo nevado. «¡Jast!», gritó Thorn. La niña corría tropezando entre el lodo y la nieve, gritando una sola palabra: «¡Nantan! ¡Nantan!». Desde la cima, el jinete central espoleó su caballo. Bajó como rayo, su cabello largo ondeando. Los otros guerreros permanecieron inmóviles. Llegó al fondo y Jast se lanzó a sus brazos. Él la alzó con fuerza, sentándola frente a él. Corin Bigelow abrazó a su hija, hundió el rostro en su cabello. La sostuvo largo tiempo, de espaldas a los colonos. Los hombres de Blightwind eran estatuas, rifles a medio levantar, rodeados, y lo sabían. Corin acomodó a Jast frente a él y giró su caballo. Cabalgó despacio. No hacia Blightwind, sino hacia Thorn, que seguía de pie en el porche. Se detuvo a pocos pasos. Su rostro era piedra tallada, sus ojos negros, profundos. Había visto todo, escuchado todo, lo entendía todo. Miró a Thorn, su rifle, la ventana rota, luego a Jast. La niña habló rápido, fluido apache. Señaló a Thorn, a la cabaña. Mostró sus pies, ya sanos. Señaló a Blightwind. Su voz se endureció. Apuntó a las ruinas quemadas del antiguo granero. Los ojos de Corin se deslizaron desde Thorn hasta Blightwind. Este, al sentir la mirada, trató de recuperar el control. «Escuche, señor Bigelow», bramó. «Esa mujer es una criminal. Robó a su hija». Corin no respondió. «Vinimos a devolverla». «¿Para usted?», mintió Blightwind, su voz quebrándose. Corin alzó una mano. Silencio. Metió la otra en una bolsa, sacó algo. Lo sostuvo en alto. Era una tira de lona oscura con la marca del rancho Barty estampada. Y entonces habló. No en apache, sino en español claro, con fuerte acento indígena. «Esto», dijo alzando la tela. «Esto», dijo Corin Bigelow, alzando el trozo de lona embarrado. «Venía atado a la montura del hombre que atacó a mi hija, Tovan Stormrest, el vaquero que lo acompañaba». Soltó un gemido ahogado. Corin dejó caer la tela en el barro. No dijo más. No lo necesitaba. Ya sabía. Sabía quién había atacado a su hija. Probablemente también quién había incendiado aquel primer granero. Lorna Blightwind ya estaba muerto. Solo que aún no lo sabía. Pero entonces, un nuevo sonido rompió el silencio. Jinetes. Desde el norte. Desde Redemption Creek, era el Marshal Varek Emberfall, con una decena de vecinos armados hasta los dientes. Habían escuchado los disparos, y por fin vinieron a ver con sus propios ojos la guerra que tanto temían. Frenaron en seco. Ante ellos, un triángulo infernal. Los hombres de Blightwind, Thorn Hogfell en su porche, y una colina llena de guerreros apaches. «Dios mío», murmuró Varek sin aliento. «¡Marshal!», gritó Blightwind, su voz temblando de alivio. «Gracias al cielo. Ellos atacaron a esta mujer. Ella los atrajo. ¡Arréstela!». Varek miró a Blightwind, luego a Corin, que aún sostenía a su hija, luego a Thorn, sola, con el rostro marcado por astillas, pero con la mirada firme. Y entonces vio la tela del Barty en el barro. Recordó los rumores sobre la muerte de Ray. Recordó la cuenta azul que Thorn le había mostrado en el pueblo, que él no quiso creer. Ahora, todo era tan claro como el cielo de la sierra. «Blightwind», dijo el Marshal, la voz llana. «Quedas arrestado». «¿Qué?», chilló Blightwind.
¿Por qué? ¿Por defender este pueblo? Por el asesinato de Ray Stonewaite, respondió Varek, y por provocar una guerra con los apaches. No puedes probarlo. Es su palabra contra la mía. No, dijo el Marshal sacando su revólver. Es tu palabra. Contra la suya. Asintió hacia Corin. Y ahora mismo, yo le creo a él. El rostro de Blightwind se desfiguró. Ya sabía que había perdido. Sus hombres retrocedían. El pueblo ya no lo apoyaba, y los apaches lo tenían cercado. Entonces eligió. Sacó su rifle del estuche. No apuntó a Corin, ni a Varek. Apuntó a quien creía culpable de todo, Thorn Hawkfell, pero no alcanzó a disparar. Una flecha negra, veloz como un rayo, voló desde la cima. Cruzó 100 metros en un parpadeo. Se le clavó en el pecho. Blightwind bajó la mirada, asombrado. Luego cayó de su caballo. La nieve sucia lo recibió sin piedad. Toban y los demás tiraron sus armas. Silencio absoluto. Corin no se inmutó, solo miró a Varek. El marshal miró el cuerpo. Justo, murmuró. Guardó el arma. El asunto está resuelto. Corin volvió a mirar a Thorn. Le hizo una inclinación lenta con la cabeza. No fue saludo. Fue reconocimiento, un pago. Giró su caballo. Con Just Emberfall en brazos, cabalgó loma arriba. La niña miró hacia atrás por encima del hombro de su padre. Sus ojos encontraron los de Thorn. No saludó, solo la miró, hasta que desaparecieron por la cresta. Los guerreros se desvanecieron con ellos, como si hubiesen sido un sueño. Varek y sus hombres arrestaron a los pistoleros temblorosos de Blightwind. Cargaron su cuerpo sobre la silla. Antes de regresar al pueblo, Varek se acercó a Thorn sin levantar la vista. «Serán juzgados por la muerte de Ray», murmuró. «Toban ya está confesando. El asunto está resuelto». Thorn asintió apenas. Vacía. Miró cómo se alejaban, dejándola de nuevo sola. Pero por primera vez, sin miedo. Despertó antes del amanecer. El silencio era distinto. No era soledad, era calma. La cabaña estaba fría, el aire quieto. Se sentó en el porche, envuelta en una manta, y vio cómo el sol teñía el valle de rosa y oro. Era una viuda, una desterrada, pero estaba viva, y la tierra era suya. Y entonces lo vio. Junto a su cerca estaba parado un magnífico semental blanco, un mustang verdadero, de ojos oscuros, y sabios como un espíritu de la llanura. No estaba atado, era libre, pero la esperaba. Thorn se acercó despacio. El corazón le golpeaba el pecho. Entre su crin, trenzada como ofrenda, colgaba una cuenta azul, igual a la que llevaba Just. El aliento se le cortó. Era un regalo de inmenso respeto. El caballo de un guerrero, un vínculo, pero también un símbolo. Un caballo blanco era paz, era advertencia, era sello, y era mensaje claro para Redemption Creek y para cualquier otro con ojos codiciosos, de que la mujer del último reclamo ya no estaba sola. Estaba bajo la protección de Corin Bigelow. Thorn llegó hasta el corcel blanco y le tocó suavemente el hocico. El aliento cálido del animal le acarició la mano helada. Miró hacia la loma del sur, ahora vacía. Luego desató la trenza de cuentas azules y la ató alrededor de su propia muñeca. Ya no era solo Thorn Hawkfell, la viuda perseguida. Ahora era la mujer que había salvado a la hija del jefe apache. Con el corazón cargado de duelo, pero también de un orgullo silencioso y feroz, tomó la crin del caballo y condujo a su nuevo guardián hacia casa. La historia de Thorn y Just Emberfall no terminó ese día. Fue solo el inicio. Aquel caballo blanco se convirtió en un símbolo, un mensaje que se extendió por todo el territorio, que el valor no es ausencia de miedo, sino negarse a rendirse ante él. El simple acto de compasión de Thorn, ver a una niña en lugar de a una enemiga, cambió las reglas de su mundo. Permaneció en sus tierras. Se convirtió en un puente entre dos pueblos, respetada por unos, temida por otros.
una leyenda no cantada del viejo oeste. Y son estas las historias que queremos contar. La verdadera historia está hecha de polvo, decisiones imposibles y consecuencias que marcan para siempre. Si esta historia de valentía frente al odio te tocó el alma, ayúdanos a compartir más relatos olvidados del viejo oeste. Dale un me gusta. Comparte este video con alguien que ame los relatos poderosos y, sobre todo, suscríbete a nuestro canal para más historias de la frontera indomable. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que simbolizaba en realidad ese caballo blanco? ¿Paz? ¿Una advertencia? ¿O algo más profundo? Gracias por acompañarnos hasta el final.